sí es una imagen similar a la que vimos anteriormente. Y entonces lo que yo quiero es establecer una condición de similitud, ¿verdad? Con el plano que tenemos aquí. Un plano, recuerden que para poder establecer la ecuación de la red del plano, pero dije de la red, para poder establecer la ecuación del plano que estaba yo utilizando, P de 2 puntos es A, que es el coeficiente inicial o el coeficiente de X del vector que es perpendicular al plano, que, ¿verdad? A que multiplica X, que es la X genérica, menos X0, que es un punto que se encuentra en el plano, más B que multiplica Y menos Y0, donde ya dije X0, Y0 y va a seguir Z0 más C que multiplica a Z menos Z0 debe de ser igual a 0. Esa es la ecuación genérica del plano, en donde, como ya se dijo en la clase anterior, X0, Y0 y Z0 son un punto específico en el plano del cual aquí está. Yo conozco las coordenadas, conozco X, conozco Y, conozco Z, y los componentes A, B y C son los componentes de un plano que yo, perdón, de un vector que yo sé que es perpendicular al plano. Por otro lado, X, Y y Z que están aquí, son esta X, esta Y, esta Z, que puede estar en cualquier posición dentro del plano. Es una X, Y, Z, es un punto general, genérico, que puede estar, puede no estar en el plano. Pero si es que estuviera en el plano, entonces el producto punto del vector B de coordenadas de componentes A y B, J, C, K, con el vector P0P, el producto punto debe de ser igual a 0 por perpendicularidad, debido a que P0 y P están en el plano y por otro lado el vector B es perpendicular, entonces es perpendicular al plano, entonces el vector B también es perpendicular al vector P0P, ¿de acuerdo? Entonces, bajo estas circunstancias, ya podemos empezar por resolver un problema. A ver, alguien llegó. García Sandoval. Asistencia, admitir. Ok, muchachos, entonces escriban pues el siguiente enunciado. Sí, vamos a ver, déjenme ver ese problema. Oh, Dios santo. ¿Listos? Hallar la ecuación vectorial. Escriban, por favor, es el enunciado. Hallar la ecuación vectorial del plano que es perpendicular al vector IJK, o sea, yo voy a escribir, esa es la ecuación, ¿verdad? Entonces, yo nada más escribo unos cuantos datos. Datos, ustedes escriben todo. Vector B, el vector que es perpendicular al plano, tiene por componente psi más j, más k. Entonces, dice el enunciado hallar la ecuación vectorial del plano que es perpendicular al vector IJK y contiene al punto, y se acuerdan que P0 es el punto que está en el plano, contiene el punto de coordenadas 1 en X, 0 en Y, 0 en Z, ¿verdad? Entonces, bajo estas circunstancias, procedemos a resolver este problema. Cuando terminemos de resolver este problema, todavía hay algo más que calcular, pero primero vamos por partes. No quiero complicar por el enunciado un problema que en apariencia es sencillo por el momento, pero si le añado los requerimientos adicionales, se puede complicar ante la mente de ustedes, ¿entienden? Entonces, no es tan complicado, por tanto, vamos a proceder a la solución de este problema, ¿verdad? Entonces, solución, ¿alguien me quiere decir cómo se resuelve o procedo a resolverlo? Solución, bueno, voy a proceder. La ecuación general del plano es
A por X menos X0. Aquí voy a poner ecuación general. La voy a repetir, no importa, tenemos tiempo. 2 puntos. Es A que multiplica a X menos X0 más B que multiplica Y menos Y0 más C que multiplica Z menos Z0 y luego más C que vale 1, perdón, puse la letra C, me fue más rápido mi inconsciente que mi consciente, ¿verdad? Más 1 que vale, que es el valor de C, en hijo de acá es el coeficiente de K, que multiplica a Z menos Z0 que vale 0. Ok, bajo estas circunstancias, entonces yo tengo que la ecuación se convierte en X más Y más Z. Aquí tengo 1 que multiplica menos 1, pero como es un término independiente, es un escalar, lo puedo poner acá. A todo esto es igual a 0. Primero tengo que igualar la expresión a 0, entonces menos el 1 que tengo como parte componente en el paréntesis de las espantosas X, tengo que la ecuación del plano es puedo haber escrito PL dos puntos o S de ecuación dos puntos. Aquí está la ecuación. La voy a enmarcar en un recuadro, en verde, en rojo, en lo que resulte. Me resultó el crayón verde, porque esa es la ecuación del plano. Esa es la ecuación del plano. Llegó alguien más. O no sé si le había ya puesto Hernández Escamilla. Sí, lo que no le puse fue admitir. Pero ya tiene asistencia. Ok, la última persona que llegó. Ok, muchachos, entonces, ya que tenemos esa ecuación del plano, ahora pueden escribir como parte adicional. Voy a tener que borrar la gráfica para no borrar los cálculos. Grafique el plano y encuentre, así, escriban por favor. Ahora, coma, grafique el plano y encuentre el punto más cercano que posee el plano hacia el origen, al origen, no hacia, sino al origen del sistema de ejes coordenados. Entonces, ahora grafique el plano y encuentre la distancia que existe, la distancia más corta entre el plano y el origen del sistema de ejes coordenados. Entonces voy a borrar esta parte. Voy a borrarla. Ustedes también deben de tener una figura similar si la dibujaron el día de ayer. Entonces ya tenemos aquí el plano, aquí. Perdón, ya tenemos la ecuación, ¿verdad? Tenemos las condiciones en las que está pasando el plano. Yo tengo que dibujar mi sistema coordenado cartesiano. Tengo aquí el crayón verde en la mano, lo voy a cambiar. Voy a dibujar el eje de la Z. Aquí tengo Y, aquí voy a tener X. Entonces, esta va a ser X, esta va a ser y esta va a ser Z. Y entonces, este es el origen. Voy a colocar por el momento una O pequeña, ¿verdad? Pero es una O que me representa el origen. Me están pidiendo que grafique el plano. Dios santo, pues sí que está difícil dibujar un plano, sobre todo si es un plano tridimensional en un sistema coordenado cartesiano tridimensional. Pero resulta que la ecuación del vector que es perpendicular al plano, ¿verdad? Y el punto P0 me dan una información muy valiosa para saber cómo puede ser el plano, ¿verdad? Por un lado, yo sé que el vector vea esta en su testa, que es perpendicular al plano, tiene por coordenadas I más J más K, salta a la vista que es un vector que nace del origen y tiene una misma proyección en X que es igual a 1, lo voy a poner un poco más largo, la misma proyección en Y que es 1, lo voy a poner más largo y la misma proyección en Z. Entonces, quiere decir que es un vector que sale del origen y tiene en las mismas, los mismos
cosenos directores, tiene los mismos cosenos directores con respecto a los tres ejes. Perdón, tiene los mismos cosenos directores con respecto a los tres ejes, ¿verdad? Lo que quiere decir que el plano seguramente es un plano que invade, obviamente, el sistema coordenado cartesiano en el primer cuadrante y se va hacia las partes posteriores, ¿de verdad? Entonces, lo voy a dibujar en rojo. No tengo la seguridad de dibujarlo con una gran precisión, pero yo quiero que entiendan una cosa. Este es uno de las orillas del plano. Esta es la otra orilla del plano y esta es la orilla del plano. Y esta coordenada, este punto que tengo aquí, lo voy a poner en negro, es el punto P0 de coordenadas 1 en X, 0 en Y, 0 en Z. Lo sé porque en el enunciado me lo dicen, ¿verdad? Entonces, el plano contiene un vector que es IJK, o sea, que tiene los mismos ángulos directores con respecto a los tres ejes coordenados. Entonces quiere decir que sale en forma oblicua desde el origen hacia afuera, ¿verdad? Este es el origen, ¿verdad? Y por otro lado, invade nada más una parte en la que este es 1 en X, 0 en Y, 0 en Z. Por la manera que tiene el plano, estoy también seguro que esta coordenada, este punto, debe de ser 0 en X, 1 en Y, 0 en Z, y esta coordenada va a ser 0 en X, 0 en Y, 1 en Z. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Eso me lo está diciendo el vector el vector perpendicular al plano, y la orilla a la que toca me la dice precisamente el punto P0. Necesitaba yo solamente conocer este para saber que los demás también tocan en una unidad, o sea, en un punto unitario, a una distancia unitaria del origen, los demás ejes. Uno desde el origen al eje Y uno del origen al eje Z. Pero ahora tengo un problema. Y el problema ese sí no es nada sencillo en apariencia, ¿verdad? En apariencia ahora tengo que encontrar qué distancia hay desde este punto al punto más corto del plano. Voy a dibujar una línea que espero, no sé si me salga bien, me salga mal, ¿verdad? Pero se supone, o estoy queriendo suponer, que esta línea, ahí la voy a dejar, pasa por la mitad del plano y está toda la línea sobre el plano. Entonces es evidente, no sé exactamente a qué distancia va a estar. Voy a dibujar en un punto, ¿verdad? Este punto donde está, que estoy dibujando, es el punto que está más cercano al origen, pero no puedo saberlo de esa manera. Necesito, ¿saben qué necesito? De un observador que se encuentre aquí, que está mirando hacia el plano desde una posición perpendicular al eje de las X. Tiene esta vista, mira hacia acá y mira hacia acá, ¿verdad? Mira en todas estas direcciones. Entonces, si me permiten, ya tenemos esta información. La voy a borrar porque necesito dibujar ahora un sistema coordenado cartesiano en el que el eje de las X me va a parecer horizontal, el eje de las Z va hacia arriba y el eje de las Y entra hacia atrás o va hacia atrás de el plano del pizarrón. Si me permiten, entonces voy a borrar. Si cuento con su anuencia, ya puedo borrar esta parte. Sí, profe. Ok, la voy a borrar. Vamos a borrar, ¿verdad? Entonces voy a borrar esta parte
Y ahora voy a dibujar un poco más abajo, bueno, también puedo haber borrado la ecuación general. La ecuación general ya no me es necesaria por el momento, y entonces dibujo mi eje de las z. Aquí voy a dibujar el eje de las x. Este es x ahora, este es z ahora, y el eje de las y entra, va perpendicular hacia el plano, ¿verdad? Ahora, mi observador que está aquí, este es el ojo del observador, mira el plano en forma lateral, obviamente, y el plano es así, déjenme ver. Sí, ve el plano de esta manera, pero voy a tener que traer una regla porque no es cuestión de falta de, de precisión, muchachos, es cuestión de pulso. En alguna ocasión les he hecho saber que no es para causar lástima, no me avergüenza decir que padezco, ¿cómo se llama? Se me olvidan las cosas. Tengo el padecimiento de Parkinson. Padezco Parkinson por herencia. Mi madre padecía Parkinson. Entonces, ahora pues vamos. Voy a dibujar el plano lateralmente, aquí en el plano en forma lateral. Pero esta distancia que hay, ese es el plano. Aquí le voy a poner una PL, aquí le voy a poner otra PL. Este es el plano visto lateralmente. ¿Por quién? Pues por mi observador. Mi observador ve el eje de las X en forma lateral y ve el eje de las Z también en forma lateral, pero los ve en su totalidad. El que no ve es el eje de las Y, que es perpendicular. En todo caso, lo vería como un punto, pero la intersección del eje de las X y el eje de las Y, que también es un punto, se lo obstruye, ¿verdad? Le impide mirarlo. Entonces, ¿qué se les ocurre, muchachos? Vamos a ver si podemos encontrar esa distancia. Ustedes me han de ayudar. Si yo sé que esta distancia es 1, de aquí a acá es 1, y también yo sé precisamente por las condiciones que me está dando el vector perpendicular al plano, que es 1. Es más, ¿verdad? El vector perpendicular al plano lo puedo dibujar, ¿verdad? Tiene exactamente los mismos ángulos directores con respecto al eje de las X, el eje de las Y. Es este es el vector I más J más K, perdón, ese es I más J más K, es mi vector D igual. Ahí lo tengo, ¿verdad? Entonces, seguramente este punto, que es este que estoy simulando aquí, no lo simulo a la mitad, debí haberlo hecho por aquí, ¿verdad? Por ese punto está pasando el vector. Lo único que me falta nuevamente es completar. Ya el rojo empieza a decir ya estoy cansado. De acuerdo, el negro es supuestamente nuevo, pero se utiliza tanto que se cansa. Aquí está mi sistema coordenado cartesiano. ¿Quién me ayuda a calcular el punto? ¿Quién me ayuda a calcular ese punto? Y tengo varias referencias. No nada más tengo esta referencia. Esta referencia también me ayuda. Yo sé que esta distancia de aquí a acá es 1, de aquí a acá es 1. Entonces yo puedo sacar esta distancia de una buena vez. ¿Quién me dice cuánto mide esta parte entre los ejes X y Y? Perdón, entre los ejes Z y X, visto en el plano. Es decir, si en el plano yo dibujo parte del vector hacia el punto medio, es decir, de aquí a acá, ¿verdad? Pero estoy hablando de en el plano XZ.
este vector que estoy dibujando está en el plano X, Z, ¿verdad? Así como puedo también dibujar una parte en el plano Y, Z, pero no lo voy a hacer. Obviamente no aparecen iguales porque estoy simulando en el plano un objeto tridimensional, ¿verdad? No puedo hacerlo con precisión, no es imposible hacerlo con precisión. Necesitaría realmente contar con un sistema tridimensional para hacer las gráficas en forma exacta. Entonces, si este elemento es 1 y este elemento es 1, pues esta distancia es raíz de 2. De aquí a acá, esto es, voy a borrar estos elementos que son la vista de mi observador. Esto es raíz de 2. De aquí a acá. Perdón, pero soy alérgico al polvo que emite esta cosa, ¿verdad? Entonces esta distancia es raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Esa distancia es raíz de 2, ¿verdad? Entonces, esta distancia, vuelvo a repetir, esa es la intersección con el plano X, Z del plano que lo estoy mirando aquí. Como es plano, no hay problema, viene hacia acá y va hacia el fondo también, ¿verdad? Entonces, la distancia es esta distancia que hay de aquí a acá. ¿Quién me dice cuánto es? ¿Quién se atreve a decirme cuánto es esa distancia? Si esta distancia es raíz de 2, porque esto es 1 y esto es 1, entonces esa distancia que hay de aquí a acá o de aquí a acá es raíz de 2 sobre 2, y esta que está aquí es raíz de 2 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya tengo que eso es raíz de 2 sobre 2. Prácticamente, aparentemente les estoy resolviendo el problema. Aparentemente. No sé si alguien tenga alguna opinión al respecto. Ok, lo podemos dejar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a resolver otro problema muy similar que nos dé más datos y luego regresamos con este señor, ¿verdad? ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Sí, ok. Bueno, entonces, inclusive voy a tener que borrar esta parte. Vamos a tener que borrar esta parte completamente, pero vamos a regresar a él. Vamos a regresar a él para encontrar esta distancia, porque me están pidiendo la distancia que hay de este punto al origen. Ahora, yo no sé si ese punto es este que está aquí, al origen, porque visto de lado, esto es toda una recta. Es un elemento recto, ¿de acuerdo? Que va a todo lo largo, digamos, dependiendo de la posición que esté, en la que esté mirando mi observador, su vista tiene la misma dirección que el eje de las espantosas Y. Perdón eso de lo espantoso, las espantosas X, lo decían a propósito de que el señor Chabelo tenía un programa en el que hacía una especie como de lotería en la que los muchachos sacaban una ficha y cuando la ficha tenía una X lo llamaba la espantosa X. Entonces se me ocurrió pues, imitarlo en ese sentido y llamar a la X la espantosa X, la Y pues la espantosa Y, y aquí la Z no estaba ni siquiera en el dibujo, ¿verdad? Pero hemos de regresar a este dibujo. Voy a borrar toda esta información, pero ustedes la tienen, así que ustedes me la habrán de dar de nuevo después de resolver el siguiente problema, que va a estar un poco más sencillo. Por favor,
que dejen un poco de espacio, tal vez media página, para seguir con la solución de este problema, y mientras vamos a resolver otro problema similar que nos va a dar más luz para darle solución a este problema que tenemos enfrente. Entonces, en una página aparte, adelantada, escriban ejemplo 2. Hallar la ecuación del plano que es perpendicular, permítanme por favor, hallar la ecuación del plano que es perpendicular hallar la ecuación del plano que es perpendicular al vector I más J más K. El vector E sigue siendo el mismo. B, voy a poner un poco más a la derecha porque necesito hacer el dibujo. El vector es B igual a I más J más K. Estoy utilizando el vector B para denotar el vector que es perpendicular. I más J, y contiene al punto, y P0, recuerden, 1 en X, 1 en Y, 1 en Z. Este es más explícito. 1 en X, 1 en Y, 1 en Z. ¿Sí? El plano contiene al punto P0 de coordenadas 1 en X, 1 en Y, 1 en Z. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Y entonces, punto y seguido. Compare las ecuaciones de ambos ejemplos y describa las diferencias entre el plano del problema anterior y el actual. Voy a repetir esa parte. Compare las ecuaciones de ambos ejemplos y describa las diferencias entre el plano del problema anterior y el actual. Ok, compare las ecuaciones de ambos ejemplos y describa las diferencias entre el plano del problema anterior y el actual. Bueno, evidentemente también tenemos que encontrar la distancia. Se supone la distancia que hay del plano, la más cercana al origen. Pero antes tenemos que darle solución. No lo he dibujado, ¿eh? Se dan cuenta que todavía no lo dibujo. No lo he dibujado. No lo he dibujado porque lo voy a dibujar después, debido a que se supone que me va a dar luz sobre la condición del plano anterior. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, muchachos. Entonces, veamos la solución. Tengo que el valor de A es igual a 1, el valor de B es igual a 1, el valor de C es igual a 1, donde A, B y C son los coeficientes del vector perpendicular. Coeficientes de B, que es mi vector perpendicular. Luego tengo que X0 es igual a 1, Y0 es igual a 1, y Z0 es igual a 1. Y esos son los componentes del punto que se encuentra en el plano. Y lo llamé P0, componentes de P0. Por eso son X0, Y0, Z0. Está Y0, el perfeccionista, me decía la maestra Mauricet Nonis, así me apodaban. ¿Qué pasa al pizarrón el perfeccionista? Santa María del Cielo. Ok, entonces, alguien me dicta la solución, le damos solución al sistema. Entonces aquí está la solución. ¿Qué hago? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué hago? Yo, García Mercado. A ver, García Mercado. ¿Qué hago, García Mercado?
tenemos que hacer la ecuación, ¿no? Que sería... Tenemos que escribir la ecuación. Entonces, la ecuación, voy a poner aquí ecuación en lugar de PL, o puedo poner PL, es A que multiplica X menos X0 más B que multiplica Y menos Y0 más, pero obviamente, ay Dios santo, más C que multiplica Z menos Z0 es igual a 0. ¿Ok? Es igual a 0. Y pues sería Y por X menos 1. Y, a ver, ¿qué pongo? ¿Y? Y No, no puedo poner I. No puedo poner I porque si pongo I estoy diciendo que es 1,0,0 que multiplica X menos 1. Yo tengo que poner cuál es el coeficiente de en X del vector que es perpendicular al plano. Pero no puedo poner I porque este es I. Esto que está aquí es I. ¿Verdad? Entonces, no es I lo que va ahí. ¿Dónde dejé el borrador? Aquí está, ya tiene la regla, no importa. Tiene que poner el valor a lo que equivale a y X y así. Claro. ¿Cuánto vale A? 1. ¿Lo pongo o no lo pongo, no? El 1 se da por antonomasia, se da por omisión. Entonces, X, 1 por 1, si quieren lo ponemos para que no haya ambigüedad. 1 por X menos 1 más... ¿Por qué 1? Porque es el coeficiente de Y, ¿verdad? Sí, profe. Y si es parte del vector, permítanme, porque quién sabe qué le pasa a esta máquina. Y si es parte del vector, ¿verdad? Es 1 en X0 en Y0 en Z. No tiene caso poner 1, 0, 0. Tengo que poner el número 1 que multiplica a X menos 1 más 0,1,0. No puedo poner 0,1,0, pero sí puedo poner el 1 que multiplica a Y menos 1 más C que es también K, 0,0,1. Tengo que poner 1 que multiplica Z menos 1. Y todo esto debe de ser igual a 0. Y entonces voy a tener que es X menos 1. Lo voy a hacer completo más Y menos 1 más Z menos 1 igual a 0. O X más Y más Z menos 3 igual a 0. Entonces aquí voy a poner la ecuación como tal, dos puntos, X más Y más Z igual a 3. X más Y más Z igual a 3. Ya tengo la ecuación, ahora la voy a enmarcar, no sé si la ecuación anterior la enmarqué en verde o en rojo, no importa, aquí está la enmarco en rojo, la anterior creo que fue en verde, pero no tiene importancia. La cuestión es que debe de estar enmarcada para que yo sepa que ya tengo la ecuación, pero ahora voy a proceder a mi dibujo en forma primero tridimensional. Después tendré que borrar eso para ver si mi observador lateral me da un poco de luz, ¿verdad? Con su vista sobre lo que tengo. Aquí tengo mi eje Z. Miren, a veces me queda muy bien, muy vertical, y a veces nomás no quiere. Cuando pienso en hacerlo vertical, no me sale vertical. Cuando no lo pienso, me sale X. Entonces, aquí está el origen. A ver, ¿quién me ayuda a resolver ese problema? ¿Cómo es que trazo el plano? Porque yo ya sé una cosa. El vector es exactamente el mismo que el anterior. Tiene por componentes Y, J y K. Quiere decir 1 en X0 en Y0 en Z, más 0 en X1 en Y1 en Z, más 0 en X0 en Y1 en Z. ¿De acuerdo? Entonces, es un vector que tiene los mismos cosenos y los mismos ángulos directores con respecto al anterior. Quiere decir que el plano es
similar al anterior, pero no está en la misma posición. ¿Verdad? El anterior tenía yo como dato que pasaba por el punto 1 en X, 0 en Y, 0 en Z, pasaba por aquí, tocaba o toca, si es que no lo hemos asesinado todavía, no lo hemos dado de baja, lo cual no es cierto, no lo hemos dado de baja, tenemos que regresar a él. Toca al eje de las X en el punto 1, ¿verdad? Obviamente 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Pero este plano no toca al eje de las X en el punto 1. Toca el plano en el punto 1 en X, 1 en Y, 1 en Z. Entonces, si toca el plano en el punto 1 en X, 1 en Y, quiero pensar que pues esta distancia es similar. Esto es 1 en Y, 1 en Z, quiero pensar que esto es similar, entonces voy a tratar de nada más aquí. Ya pensé en hacer las cosas verticales con cierta claridad y cuando lo pienso es exactamente cuando no me sale, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que estoy dibujando? Estoy dibujando un cubo. Estoy dibujando un cubo. Quiero pensar que ese es el punto 1 en X, 1 en Y, 1 en Z. A ver. Ok. Bueno, el plano pasa por aquí. El plano pasa por ese punto, 1 en X, 1 en Y, 1 en Z. Puedo borrar antes de dibujar el Santa María, voy a hacer esto más largo, a lo mejor no me alcanza. Antes de dibujar el plano, probablemente tenga que dibujarlo así. Es lo más seguro. Hacer esto más largo. Pero antes de dibujar el plano, necesito dibujar el plano lateral. Sí, necesito dibujarlo porque me permiten borrar, por favor. No han entendido tal vez, porque yo tampoco me he explicado, por qué necesito ver por qué necesito la vista lateral, y además esto es Y, ya me estoy confundiendo. Esto es Z, esto está pasando, este es un cubo del lado 1 en X, 1 en Y, 1 en Z. Entonces, el plano contiene ese punto, ¿verdad? Como el plano contiene ese punto, es evidente que no contiene a este, que es 0 en X, 1 en X, 0 en Y, ni contiene a este, que es 0 en X, 1 en Y, ni contiene, miren nada más, estoy dibujando una tontería enorme. Claro, tiene que llegar acá. ¿Por qué no me corrigen, muchachos? Me está corrigiendo el mismo sistema y está mal dibujado. Claro, porque tiene que tocar al punto 1 en X, tiene que tocar al punto 1 en Y, que más o menos queda por aquí, y tiene que tocar al punto 1 en Z, entonces, a ver, no se me desesperen, esto tiene que subir hasta acá, y ahora sí está bien el cubo. Bueno, según yo está bien, ¿verdad? La cuestión es que está mal dibujado hasta que no le ponga las líneas en forma única, no líneas dobles. Les ofrezco una disculpa si ustedes ven las líneas un tanto onduladas. Se supone que son líneas rectas, pero esto es un cubo ahora sí. Y me di cuenta, pero qué bueno que me di cuenta
cuando estaba yo mencionando que el plano toca este punto, lo está en él, pero no toca este que es el que sí toca el ejercicio anterior, ni toca este. Es más, debería de colocar en verde esto que estoy colocando en rojo, ¿verdad? Lo debo de poner en verde porque es el que sí toca el plano, y estos que estoy poniendo en azul, debo de ponerlos en rojo porque son los que no toca el plano de este problema, no del problema anterior. El plano del problema anterior sí toca estos puntos, sí toca estos puntos, pero este plano no toca esos puntos. Sí, me estoy explicando, muchachos. Podría yo dibujar una línea roja de aquí para acá, otra de aquí para acá y otra de aquí para acá, y entonces yo tendría, lo voy a intentar, yo tendría el plano del problema anterior. Lo estoy haciendo muy tenuemente, pero esta parte la voy a borrar, no la voy a añadir. ¿Saben por qué no la añado? Porque voy a pasar por encima del punto en el que sí se está tocando. Vamos a continuar con el problema. No se me duerman, el problema no está sencillo, así que lejos de dormirse a lo mejor puede resultar interesante, y además esta línea negra pasa por encima de ese elemento, esta línea también, y esta no la estoy dibujando. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ahora voy a necesitar borrar esta parte. Necesito borrar esta parte para que yo tenga la información necesaria para poder resolver los dos. Las siguientes. ¿Puedo borrar? No les estoy solicitando anuncios. Sí, profe, ya. Ok, voy a borrar. ¿Y por qué voy a borrar? Porque ahora sí quiero ver lo que ve mi observador del lado izquierdo, que sí se vale. No se preocupen, finalmente dentro del mismo programa está ver una fórmula que me permita encontrar la distancia de un punto a un plano. Pero hay necesidad de ver situaciones como esta en las cuales nosotros tenemos que entender la condición que me está dando precisamente este plano. Evidentemente el plano que pasa por este punto es paralelo al plano anterior, ¿verdad? Entonces, si ustedes leen el enunciado dice: compare las ecuaciones de ambos ejemplos y describa las diferencias entre el plano del problema anterior y el actual. El plano actual y el anterior son paralelos, pero el plano actual está más lejos del origen que el plano anterior. Entonces, ahora vamos a ver cómo mira nuestro... Yo no lo pensé, así que me salió más o menos recto. Tampoco en una primera instancia no lo pensé y me quedó más o menos horizontal, pero me quedó chueca. Entonces, a ver, aquí van las cosas. Entonces, ándale, pues no va. No va, ¿por qué? Porque aquí ya tengo mi eje de las espantosas X, aquí tengo el eje de las Z, y aquí tengo el eje Y, que no lo alcanzo a ver. El eje Y es perpendicular. Entonces hay una cuestión que es bien particular, y para eso voy a necesitar de nuevo la regla, ¿verdad? Nada más que aquí sí tengo una cuestión muy favorable, Dios santo. La desfavorable es que no destapé el crayón. Déjenme ver. Lo más seguro es que el plano pasa por aquí. Déjenme ver si más o menos, sí, más o menos. Esta distancia es la misma que esta distancia. Fueron como
19 y tantos centímetros. Sí, 19, sí, más o menos. ¿Verdad? No tiene que ser exacto. Entonces, ese es mi plano PL. El segundo plano, el plano de la segunda ecuación. Miren, ya el crayón rojo empieza a decir, oye, ya jubílame. ¿O qué? Es X, eso es Z. Y hay un detalle. A una distancia de 1, exactamente, donde dejé, aquí dejé el tapón, a una distancia de 1 exactamente. Eso es 1, esta distancia es 1, esta distancia es 1, así es como ve el observador, a una distancia de 1. Este es el cubo, muchachos. Por ahí está pasando ese plan. ¿Sí estamos de acuerdo? El observador que está aquí del lado izquierdo no lo había yo dibujado. Ese es el ojo de el observador, ¿verdad? Mira hacia acá, ok. Mira de lado, mira el cubo, pero obviamente nada más ve el cuadro lateral, nada más ve la parte lateral del cuadro y estas distancias son 1 en X, 1 en Z. No ve el 1 de fondo que tiene el cubo. Pero entonces yo quiero que ustedes me digan, ¿qué distancia hay del origen a este punto? Y eso va a resolver el problema de conocer la distancia que hay, la corta distancia que hay del plano del problema anterior al origen, porque aquí me lo está diciendo a gritos la geometría. La geometría me lo dice a gritos. ¿Qué distancia hay del origen? No le puse la letra O, pero se la ponemos. Del origen al punto de coordenadas 1 en X, 1 en Y, 1 en Z. ¿Quién me lo dice, por favor? Raíz de 2. ¿Es raíz de 3? Raíz de 2 no. Pero ahora el compañero Néstor Hernández, ¿me lo pregunta o me lo responde? Se lo respondo. Exacto, raíz de 3. Raíz de 3, pues salta a la vista, 1 en X, más 1 en Y, más 1 en Z, suma de los cuadrados de los catetos, entonces la distancia es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, igual a raíz de 3. Quien no crea que es raíz de 3, porque hay quien duda que sea raíz de 3, le voy a hacer ver un detalle bien. Voy a borrar esto, ya sabemos que la distancia de aquí a acá, en forma oblicua, porque fíjense bien que el vector va del origen al punto verde, pero no va paralelo a los ejes, va oblicuo a los ejes, ¿verdad? Perdón, pero es que aquí se le borró un pedacito. Entonces, es raíz de 3. El que no crea que esto es raíz de 3, miren, voy a simular un cuadro de 1 por 1 por 1, ¿verdad? Entonces, aquí, si esto es, vamos a ver, este es el origen, es 1 en X, 1 en Y. Esta distancia es raíz de 2, esa distancia. Esta distancia que hay aquí. Esta distancia diagonal es 1 en Y. La distancia diagonal en el plano es raíz de 2, pero ahora hay que subir una unidad en Z. Y entonces tengo que la distancia de aquí para acá y para arriba, B es igual a la raíz cuadrada de raíz de 2 al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, lo cual va a ser igual a 2 más 1, raíz de igual a raíz de 3. Tiene razón el compañero Néstor Hernández. Antes de que se me olvide le pongo su punto porque
porque se me olvida simplemente, ¿verdad? Y entonces luego me reclama y, caramba, me va a dar cosa decir, no me acuerdo. Hernández Chávez, +1 le ponemos. Ya está el punto +1. Confía en mí, soy un hombre de palabra. Ok. Bueno, entonces, ok. La distancia que hay del origen a este punto, D igual a raíz de 3. ¿De acuerdo? La distancia es raíz de 3. ¿Ok? Sí, me están siguiendo, pero tengan en cuenta una situación, ¿verdad? Que aquí es muy fácil de ver. Mi observador lateral, ese observador debía de ponerlo yo un poco más abajo, lo voy a poner por aquí. Este es mi observador. Va a mirar para acá y va a mirar para acá. Fíjense que si yo le dibujo una línea a mi observador, se la voy a dibujar en azul sobre el plano XY, de aquí a acá, ¿verdad? Mi observador va a ver exactamente lo mismo que está una línea ahí. Aquí está el origen en XY, Y es perpendicular, y mi observador ve una distancia, que esta línea en esa distancia, perdón, esta línea en esa posición, mi observador la ve igual que la línea que viene de este punto al punto verde, porque se le sobrepone. Sin embargo, esta mide, ¿quién me dice cuánto mide esta línea? ¿Quién me dice cuánto mide? ¿No mide raíz de 3? ¿Quién me dice cuánto mide? Yo, Cortés Enrique. Raíz de 2. Mide raíz de 2, exactamente. Mide raíz de 2, y esto es 1, y esto es 1, esto es raíz de 2, ¿verdad? Pero la línea que viene aquí en forma oblicua se sobrepone precisamente, exactamente está en la misma línea en proyección que la línea tridimensional. Sin embargo, esta mide 1.732 y la otra mide 1.414. Miden diferente. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo quería es que vieran esa diferencia. No es lo mismo la distancia que tengo de aquí a acá que la que hay de aquí a acá. Este es raíz de 3, este es raíz de 2, pero las dos se sobreponen. Nada más que esta está en forma oblicua, esta está viajando en el espacio, este está recorriendo, atravesando el espacio, y este está atravesando el plano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una distancia que es raíz de 3, y por aquí tengo otra distancia d, que es igual a la raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, ya sé cuál es la distancia más corta que en este plano y en este problema hay entre el origen y el punto del plano. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Y esa distancia D es igual a raíz de 3. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver qué dice el enunciado. Entonces, ¿qué dice el enunciado? El enunciado dice: compare las ecuaciones de ambos ejemplos y describa las diferencias entre el plano del problema anterior y el actual. A ver, voy a borrar toda esa parte que está en verde, ¿verdad? Dibujo muchas cosas con el fin de ser explícito con ustedes. A lo mejor hago mal, no sé si hago bien, etcétera. Yo trato de ser explícito. Eso es
innegable, al menos no lo niego ante mí mismo, ¿verdad? Entonces, pero sí quiero que se den cuenta que el hecho de que una recta está en el espacio y sube a la misma altura que otra que está en el plano, no recorre la misma distancia. Llegó una persona. Permítanme ponerle asistencia. Por favor. Asistencia. Admitir. Ok. Compañero que me dijo raíz de 2, Jonathan Cortés. Bueno, la pregunta estaba muy sencilla, pero no importa. Cortés. Enríquez, más 1. Ya llevaba sus puntos, ¿verdad, compañero? Cortés Enríquez. Ahí está su punto, ¿eh? No discuto si la pregunta estuvo sencilla o no estuvo sencilla. Finalmente la pregunta la pudieron haber contestado cualquiera otra vez, volví a tirar nada. ¡Santo Dios! ¿Listos, muchachos? Entonces vamos a comparar las ecuaciones. La ecuación anterior era la distancia de ese elemento es raíz de 3. Pero voy a comparar, perdón por la interjección, la ecuación del problema anterior era, lo voy a poner en rojo, los dos en rojo. Vamos a ver. Yo tengo que X más Y más, ¿sí estaba bien? A por X más B, X más X0 más X más Y más Z igual a 1. Y X más Y más Z igual a 3. Esa es la ecuación de este plano, si no mal recuerdo, o sí. X más Y más Z es igual a 3. ¿Qué pueden ustedes decir que es la diferencia de ambos? Primero, los planos por los componentes que tienen X, Y, Z, vemos que son paralelos, ¿verdad? Tienen exactamente la misma coeficiente, los mismos coeficientes en X, en Y y en Z. Entonces, se podría pensar hasta que son el mismo plano, pero tienen un término independiente distinto, ¿verdad? En uno vale 1, en el otro vale 3. Lo que quiere decir que el segundo plano está más alejado del origen del sistema coordenado. El primero está más cercano. ¿A qué distancia está el segundo? Está a raíz de 3. ¿A qué distancia está el primero? ¿Quién podría decirme a qué distancia está el primero? ¿Quién se le ocurre? Yo, profesor. A ver, dígame, ¿cuánto? Sería raíz de 3 sobre 2. ¡Ah, Santa María! Es usted un genio. ¿Puede explicar por qué raíz de 3 sobre 2? Bueno, porque en la vista del, ¿cómo se dice? Del observador, el Sí. punto está a la mitad de la mitad de la línea. Fíjense que yo lo vi de una manera, en raíz de 3 sobre 2 es exactamente la distancia. Pero yo lo vi desde otro marco de referencia y en este momento, es más, esas son mis notas, son las partes de las notas que subí a modo virtual, yo las desarrollé, los ejemplos yo los desarrollé. A grandes líneas, no sé si ustedes alcancen a ver unos dibujos que llevé a cabo aquí, pero me doy cuenta, si no sé si los vean, ¿no? Estos son mis apuntes personales desarrollados, no estoy presumiendo, lo digo con humildad. Que se subieron a modo virtual y que de alguna manera desaparecieron del servidor de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones después de que me quitaron el cargo y se lo dieron a fulano de tal. Se dice el pecado, no el pecador. ¿Ok? Entonces, yo lo vi de esa manera, pero ahora que dibujé el cubo y me percaté, no lo había visto desde este marco de referencia, es cierto.
Si esta distancia es raíz de 3, esta es raíz de 2, pero sobrepone, entonces la mitad de la distancia de este elemento tiene que ser raíz de 2 sobre 2, pero la mitad de la distancia de este elemento tiene que ser la diagonal sobre 2, raíz de 3 sobre 2, efectivamente, esa es la distancia. Entonces, esa es la distancia. Definitivamente, compañero, creo que es una de las pocas veces que he puesto un punto con tanto, con tanta admiración, con tanto gusto. Es más, ustedes, Valencia, ¿verdad? Ya Sí. lleva sus puntos. Nadie se puede ganar más de 2 puntos. Le voy a poner 2, no 1, sino 2. Porque esta parte yo la quería incluir. Esta parte yo la quería incluir en el apunte. Sí, pero dije, no, me dije a mí mismo no incluirla. Pero me doy cuenta que sí vale la pena incluirla. Porque ese análisis, el análisis tridimensional, nos da mucha información al respecto. Sí la voy a incluir. El problema es volver a empezar con los apuntes. Es muy difícil empezar con algo que se ha dejado durante mucho tiempo, en el que lo han desilusionado a uno, en lo que uno ha visto hasta robo, latrocinio, y a las autoridades no les importa, etcétera. Entonces regresar a eso es como decir, ¿para qué? Si todavía hubiera una tercera persona que se interesara, pero de verdad se interesara y fuese interesante y productivo, fuese productivo además de interesante, entonces a lo mejor uno le pondría un más, le pondría uno más interés, más energía, más aplicación, más sacrificio. A ver, muchachos, bueno, ya tuvo puntos, muy bien. La distancia es raíz de 3. El anterior no sé si lo voy a dibujar definitivamente. ¿Quién me dice? Ya no los que hayan ganado puntos. ¿Qué distancia tengo aquí? ¿Qué distancia hay? Por favor, los que hayan ganado puntos, no. ¿Qué distancia hay del punto en el que el plano toca al eje de las zetas? Y el plano toca al eje de las X. Dense cuenta que esto es una distancia lineal sobre un plano. ¿Estamos de acuerdo? Es una distancia lineal sobre un plano. ¿Quién me dice qué distancia hay ahí? ¿Podría ser 2 raíz de 3? No podría, no quiero que me digan no podría, es tanto. Bueno, es 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Vamos a ver si en forma lateral, yo tengo que esta distancia es 1, ¿verdad? Entonces, yo me doy cuenta por semejanza, ¿verdad? Por semejanza de distancias, que aquí también tengo 1, porque estoy en el plano. Si el plano como lo estoy viendo, ¿verdad?, tiene una inclinación de 45 grados, aquí tengo que esto es 2 y esto es 2. Entonces, esta distancia es raíz cuadrada de 4 igual a raíz de 8 igual a 4 raíz de 4 por 2, lo voy a poner completo, igual a 2 raíz de 2. ¿Cuánto me dijo que era, compañera? Le había dicho 2 raíz de 3, pero pues me equivoqué un poquito. Es 2 raíz de 2. Esa distancia es 2 veces la raíz de 2.
porque está sobre este plano. ¿Ok? Evidentemente la que quede sobre el plano Z, Y, que no lo está, no se ve aquí, también es de 2 raíz de 2. Entonces, evidentemente aquí se da uno cuenta que esta es raíz de 2. Esta distancia de aquí a acá es raíz de 2. Y la que está de aquí a acá es también raíz de 2. Me voy a dar el lujo de borrar el 1,1, ¿verdad? Esta es raíz de 2 también. ¿De acuerdo, muchachos? Raíz de 2, etc. Y bueno, finalmente voy a dibujar rápidamente y resolvemos otro problema. El problema anterior, pero este nos dio luz. Oye, le preguntaría yo al compañero a Diego Levy, ¿no le dio luz respecto al problema anterior, compañero? Sí, profesor. Claro, ¿verdad? Nos mostró precisamente que no es lo mismo una línea sobre un plano que va de un punto determinado a otro punto en la misma altura, pero en el plano, a un punto que en el espacio va del punto inicial en el que coinciden ambos a un punto que proyecta la misma altura, pero este está en el espacio, ¿verdad? Hay una diferencia en cuanto a longitudes. Ok, entonces voy a borrar la parte del lado izquierdo. Me da pesar borrarla, porque la realidad es que este cubo nos dio. ¿Sabe por qué me da pesar borrarla? Porque tengo que incluirlo en mis apuntes de la materia en modo virtual, pero no hay espacio. Desafortunadamente no hay espacio, entonces hay que modificarlos. Híjole, voy a borrar esto que está aquí a la derecha. Déjenme sacarle una foto a esto para recordar que tengo que colocar esto en modo virtual. Me disculpo un momento, por favor. Cámara, como dijo el que dijo, cámara, hijo. Que no sé qué significa cámara, pero siempre están repitiendo cámara. Listo, con eso es suficiente. Hay que ponerlo en las notas de modo virtual. Voy a borrar esta parte del lado izquierdo, ¿verdad? Y entonces rápidamente, muy rápidamente, para aprovechar nuestro tiempo, voy a dibujar la condición anterior de manera lateral. Esto era así, esto era el eje de las X, esto era el eje de las Z, esto era vertical, el eje de las Y era perpendicular, y entonces aquí, Dios santo, siempre cometo este error, no abrí el crayón, déjenme ver, aquí. ¿De qué escuela viene usted, compañero Diego Levy? ¿De qué escuela viene? De la boca 1. La boca 1 es matemáticas. Sí. Sí. Debe haberlo dije. ¿Verdad? Y entonces, sí, aquí teníamos una distancia, me ayudan a recordar, sí, ¿verdad? Sí. Claro, funciona el crayón rojo. Aquí tenemos uno. Aquí teníamos uno, pero la distancia que hay de aquí a este punto en el espacio es raíz de 3 sobre 2.
D igual. Bueno, así lo vamos a ver. D igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Entonces, conclusión, los planos son paralelos. La distancia del origen al plano número 1 es raíz de 3 sobre 2. La distancia del origen al segundo plano es raíz de 3. ¿Listos? Puedo borrar todo el pizarrón menos los títulos. Sí, profe. Sí, escuché un sí muy tenue, pero no sé si sea el de todos. Ese es el plano del primer ejercicio, por favor. Así que nada más habría en el primer ejercicio que añadir esta distancia y decir que su distancia D es raíz de 3 sobre 2. Listo. Ok. Vamos a resolver otro problema de planos. ¿Listos, muchachos? ¿Les puedo dictar el enunciado? Problema número 3. Desarrolle la ecuación del plano que pasa por los puntos. Desarrolle la ecuación del plano que pasa por los puntos. Y no voy a escribir todo el enunciado. P de coordenadas 1, 3, Q de coordenadas 1, 1, PQR de coordenadas y R de coordenadas -2, -4, -4. Esto tiene alcohol. Estos crayones tienen alcohol. Sí. No nada más son agua con alcohol. ¿Listos, compañeros? ¿Quién me dice qué procedemos para resolver? ¿Qué procede o qué procedemos a hacer en forma conjunta para encontrar la ecuación del plano que pasa por esos 3 puntos? Recuerden que cuando nosotros tenemos que resolver la ecuación de un plano, por lo general nuestra necesidad es encontrar un punto que se encuentre en el plano, que lo hemos llamado P0, y encontrar un vector que sea perpendicular al plano o que nos den ese dato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí lo que me están dando son 3 puntos. Me podrían dar un cuarto punto que sería redundante, tal vez, un quinto punto, un sexto punto. Me podrían dar varios puntos del plano, pero no sé qué hacer. Así que por favor les suplico que me ayuden. Resolvemos este problema, uno similar, tal vez la próxima clase. No estoy escatimando tiempo con ustedes, vamos avanzando y de repente, de golpe se van a convertir en el grupo, creo más adelantado, ya se los había comentado. ¿Se acuerdan que fue ayer, fue antier? No, fue antier, cayó una tormenta terrible, ¿no? Antier cayó una tormenta terrible. Esa tormenta me impidió darle clase a 2 grupos que me faltaban, entonces se retrasaron. Trato de llevar el mismo paso con todos, ¿verdad? Entonces yo quería terminar la clase con los ejemplos anteriores, pero
voy a continuar. De alguna manera veremos cómo se logra que los grupos que van atrasados también lleguen al mismo nivel el día del examen, que por cierto tengo que comentarlo con ustedes. Ya nos pusimos de acuerdo que el examen es el viernes 14 de mayo, ¿verdad? Sí, profe. Correcto. Nos fuimos de acuerdo el día de ayer, ¿no? Ok, muchachos, entonces, ¿quién me dice ahora? Estoy esperando su ayuda, porque el esfuerzo mental fue tan grande para mí que me dejó exhausto y no puedo ni pensar. ¿Qué puedo hacer para resolver la ecuación de un plano que toque sus 3 puntos? ¿A quién se le ocurre alguna idea? Nadie se le ocurre una idea. Cuando yo tengo 3 puntos, si cuento con 3 puntos, muchachos, digamos que este es el punto P, este es el punto Q y este es el punto R, ¿verdad? Puedo generar el vector PQ, ese es el vector PQ, y puedo generar el vector PR, este es el vector PR. Obviamente PQ como vector va a ser igual a la resta de el contenido de Q menos el contenido de R como punto, ¿verdad? Igual PR, el vector PR va a ser igual a la resta de el contenido de R menos el contenido de P. ¿Verdad? Esto me va a generar 2 vectores que ya los tengo aquí, de tal manera que el producto cruz de PQ cruz PR me va a generar un vector perpendicular que voy a llamar B de componentes A de I más B de J más C de K. ¿Sí estamos de acuerdo? El producto cruz de 2 vectores que se encuentran en un mismo plano generan un vector que es perpendicular a esos vectores y perpendicular al plano que generan ambos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya resolví esa parte. Ok, ya tengo el vector A. Pero ¿y ahora de dónde saco el vector, perdón, el punto P0 de coordenadas X0, Y0, Z0? ¿De dónde lo saco? ¿Quién me dice de dónde lo puedo sacar? Ya lo tengo, puede ser P, puede ser Q o puede ser E. Ok, entonces en realidad el problema está muchísimo más sencillo de lo que parece. Puede ser que esté tan sencillo o tan complicado como los anteriores. Voy a borrar todo esto. Finalmente fue una manera de llevar a cabo una disertación respecto a la manera en la que a la forma en la que podemos resolver el problema. Disculpen, muchachos. En ocasiones de la dirección llegan mensajes haciendo solicitudes, solicitando algo. Sí, Dios santo. Permítanme, por favor, estoy contestando. Es la maestra Yolanda Montoya de la escuela.
Ok. Disculpen. Ok, vamos entonces a calcular los vectores, sea el vector U, sea U igual, sea el vector U igual a PQ, igual a Q menos P, como puntos, igual a 1,1,1 menos 1,2,3, lo cual va a ser igual a 1 menos 1,0, 1 menos 2 menos 1 y 1 menos 3 menos 2. Y sea V, déjenme poner W para que nuestro vector V sea nuestro vector perpendicular, ¿no? Sea W igual a PR igual a R menos P, R es menos 2, menos 4, menos 4, menos P que es 1,2,3, ¿verdad? Y esto va a ser entonces igual a menos 2, menos 1, menos 3, menos 4, menos 2, menos 6, y menos 4, menos 3, menos 7. Entonces, ya tengo esos dos vectores que son U, voy a remarcar la situación, U, y V, que no dije que era W, y W que está aquí. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué me dice? ¿Qué procede? ¿Qué sigue para poder encontrar el vector V que estoy buscando? ¿Verdad? Llevar a cabo el producto cruz, ¿verdad? Entonces, V va a ser igual a U cruz W, ¿verdad? ¿Quién me dicta cómo llevo a cabo U cruz W? Nadie me quiere dictar, muchachos. ¿Cómo llevo a cabo U cruz W? Gracias. I, J, K. U es el vector 0, menos 1, menos 2. Y W es menos 3, menos 6, 7. Estaba bien 7, es menos 7 también, ¿no? Es menos 4, menos 3 es menos 7. ¿Sí estamos de acuerdo? Es menos 2, menos 1, menos 3, menos 4, menos 2, menos 6. Y menos 4, menos 3 es menos 7. Entonces, menos 3, menos 6, menos 7. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a, vamos a abrir un corchete para multiplicar por I, elimino renglón y columna, 1 por menos 1 por menos 7, es este por este menos 2 por menos 6, menos 2 por menos 6, todo esto por I, no me va a alcanzar el espacio, pero no importa. Vamos a una por J, voy a abrir, esta parte es negativa, se le pone un signo menos, se abre el corchete y entonces eliminamos renglón y columna, sería 0 por menos 7, 0 por menos 7, menos, ¿verdad? Menos 2 por menos 3, menos 2 por menos 3, esto es por J, más, voy a abrir corchetes nuevamente, ahora es K, voy a eliminar renglón y columna, 0 por menos 6, voy a tratar de hacer esto pequeño, 0 por menos 6, menos 0 por menos 6, menos 1 por menos 3, menos 1 por menos 3, sí me alcanzó, ¿verdad? Y esto es por K. La K apenas se ve, pero se ve. Entonces, B que es igual a U cruz W va a ser igual, vamos, si me equivoco me corrigen, por favor. Menos 1 por menos 7, voy a poner entre paréntesis las cosas ya y eliminar los interiores. Menos 1 por menos 7 es 7,
menos 2 por menos 6 es más 12. Entonces, pero aquí tengo un signo menos. Entonces 7 menos 12 por i, menos, aquí hay que cambiar el signo. Voy a abrir un paréntesis. 0 por menos 7 es 0. Y luego menos 2 por menos 3 es más 6. Con signo menos es menos 6. 0 menos 6 por j va de nuevo. 0 por menos 7 es 0, tiene signo menos y luego voy a tener un menos, aquí es menos 2 por menos 3 es más 6, está bien. Es 0 menos 6 por j más finalmente la parte que corresponde al eje de las zetas. 0 por menos 6 es 0 menos, tengo que es menos 1 por menos 3 es más 3. Y todo esto es por k, entonces el vector v va a ser igual a menos 5i más 6j menos 3k. Ok, ahí está mi vector v. Evidentemente es bueno revisarlo porque menos 5i más 6j menos 3k. Perfecto. Menos 5 más 6. Está bien. Está bien resuelto. Ok. Entonces, lo que voy a hacer ahora es escribir el vector v aquí para no perderlo. V es igual a menos 5i más 6j menos 3k. Menos 5i más 6j menos 3k. ¿Por qué lo escribo ahí? Porque necesito espacio. Necesito borrar el pizarrón. Borrarlo todo desde debajo de datos. Por debajo de datos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Me dicen a qué horas, por favor. Ya, profe. ¿Ya puedo Ya, borrar? Sí. Ya puedo borrar, entonces, muchachos, muchísimas gracias. Esta es la parte que corresponde al enunciado. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, pues sigue colocar la ecuación del plano, ¿verdad? Entonces la ecuación del plano es PL. Voy a seguir usando el crayón azul. PL es igual a A que multiplica X menos X. 0, Dios santo, no me alcanzó, más B que multiplica Y menos Y0 más C que multiplica A Z menos Z0 es igual a 0. Resulta que mis valores A, B y C son A igual a menos 5, B igual a 6, y C igual a menos 3. Pero ahora me hacen falta un punto P0. Un punto P0. A ver, señorita Azucena Flores Pérez, ¿cuál de los 3 puntos le gusta el primero? 1, 2, 3. Sí, profe, el primero. Si P0 igual a P de contenido 1,2,3, entonces 2 puntos X0 igual a 1, Y0 igual a 2, y Z0 igual a 3. ¿Aquí estamos de acuerdo? Entonces la ecuación del plano PL o ecuación va a ser igual a Menos 5.
Eso es, extender, por favor, menos 5 que multiplica a x menos 1 Menos 1. Y después a es 6 que más multiplica a y menos 2, sí, a y menos 2, más menos 3. que multiplica A z, a z menos menos 3. 3. Si estamos igual a 0, hay que colocarle un igual a 0 aquí. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? A igual a menos 5, b igual a 6, c igual a 3, menos 5 por x menos 1 más 6 por y menos 2. Los valores son positivos, si es 1, 2, 3 son positivos, más c, pero c vale menos 3, que multiplica z menos 3, igual a 0, entonces esto es igual a PL es igual a menos 5x más 5. Vamos a dejarlos, bueno, de una vez, no los ponemos todos, no quiero confundirlos. Menos 5x más 5 más 6y menos 12 menos 3z más 9 igual a 0. Punto y coma, ¿puedo continuar a la derecha? Creo que sí, ¿no? Sí, profe. Menos 5x más 6y menos 3z. Y aquí voy a tener 5 menos 12 es menos 7 más 9 más 2 igual a 0. Entonces tengo que PL, el plano PL, que lo dibujo de esta manera, la N encimada. Déjenme ver, aquí tengo dos valores negativos. Voy a cambiar. Este valor se va a convertir en negativo cuando lo pase del lado derecho. Entonces, bueno, lo voy a hacer completo. Díganme, no sea usted haragán, maestro, hágalo completo. 5x más 6y menos 3z, 5x menos 3y, no, menos Es 5x menos 5. es menos 6y. Es que le estoy cambiando el signo. Más 3z igual a 2. ¿Sí? Si este lo paso al lado derecho, aquí está la ecuación del plano. 5x más 6z más 6y menos. Dios santo. El original era, voy a ponerlo en verde, el original en pequeñito. PL igual a menos 5x. Sé lo que estoy haciendo, muchachos. Más 6y, lo que no intento es Menos 3z. confundirnos, menos 3z igual a menos 2. Y entonces les cambio el signo. 5x menos 6y más 3z igual a 2. Cualquiera de los dos planos, ecuaciones de planos, es adecuada. Ahora tenemos que corroborar. ¿Me permiten borrar el pizarrón de aquí para abajo? Me dicen a qué horas. ¿Estuvo pesada la clase, muchachos? No, profe. Ya puede borrar, profe. Ya, profesor. Si P0 igual a Q, ¿qué tal si era a P? Ponemos a Q igual a Q de coordenadas 1,1,1. Entonces, X0 igual a 1, Y0 igual a 1 y Z0 igual a 1. Perdón. Estoy en clase de esta madre que da.
Bueno, entonces, ¿quién me dicta que procede? Voy a seguir usando el crayón azul, entonces P, si P es igual a Q y de coordenadas 1. Yo sé entonces que PL, la ecuación es igual a A, que no cambia, menos 5 que multiplica a X menos 1, más 6 que multiplica a Y menos 1, menos 3 que multiplica a Z menos 1. También todos son menos 1 porque el punto que estamos escogiendo es este. Entonces, la Es igual a ecuación, perdón, igual a 0. Gracias por la observación. PL es igual a menos 5X más 5 más 6Y menos 6 menos 3Z más 3 igual a 0. Entonces, la ecuación del plano, 2 puntos. Bueno, también es igual, es lo mismo. Me acostumbro a hacerlo de una manera y me vuelvo sistemático. Sistemático quiero decir también autómata, y no está bien eso, hay que razonar lo que se hace. Entonces, pues, menos 5X más 6Y menos 3Z más 5 menos 6 es menos 1 más 3 es más 2. ¿Verdad? Entonces, PL es igual a menos 5X más 6Y menos 3Z. Aquí es igual a 0 antes de que me coquee la compañera. Igual a menos 2 o PL igual a 5X más 6Y más, no es más 6, es sería menos. Sí, compañera, sí, la alcancé. Luego me asesina, yo les recuerdo cuando termine la clase, que me, que me asesine. ¿Sí estamos de acuerdo? Igual a 2. Ok, ¿es la misma ecuación? ¿Resultó la misma ecuación? Sí, profe. Y si les digo que si ponemos la última ecuación, pues vamos a corroborarlo, ¿no? Me dicen a qué horas puedo borrar desde aquí hacia abajo, por favor. Ya puede borrar, profe. Ok, entonces borro esta parte y eso de aquí. Es igual a R de coordenadas menos 2, menos 4, menos 4. Entonces, X0 igual a menos 2, Y0 igual a menos 4 y Z0 igual a menos 4. Entonces, mi ecuación de plano PL va a ser igual a menos 5 que multiplica a X menos más 2, porque es menos 2, más 6 que multiplica Y más 4 y más Z que multiplica, no es cierto, no es verdad, está mal dicho, menos 3 es menos 3 que multiplica Z más 4 igual a 0, si estamos de acuerdo. Entonces, la ecuación PL es igual a menos 5X menos 10 más 6Y más 24 menos 3
Z menos 12. ¿De acuerdo? Entonces, PL igual a menos 5X más 6Y menos 3Z menos 10 más 24 son más 14 menos 2 es menos 12 es más 2. De donde PL o es esta ecuación o es esta 5X menos 6Y más 3Z igual a 2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Es la misma ecuación independientemente de todo. Quería que resolviéramos otro problema, pero lo resolvemos la próxima clase. La clase de hoy fue muy productiva. Vimos muchas cosas. Estuvo pesada en una primera instancia. Espero no haberlos cansado. Yo sí me cansé. Bueno, es que también me cansé porque traigo clases atrasadas desde más temprano. ¿Verdad? Ustedes son mi tercer grupo del día, así que ya estoy fatigado. Gracias por su presencia, gracias por su paciencia. Nos vemos el próximo lunes, muchachos.